Nombre completo y Ruth e inicie su exposición. ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Sebastián Andrés Pizarro Contreras, mi root es 15-720-243-K y bueno, una mayor individualización que está más o menos dentro de lo que es el kit de participación. Soy candidato a doctor en Derecho, magíster en Derecho del Trabajo, ambos por la Universidad de Chile. Soy profesor de Metodología de la Investigación Jurídica en la Católica Silva Enrique y profesor de posgrado en algunas otras universidades. Básicamente, lo que intentaré transmitir es una pequeña propuesta de cambio en torno a lo que es el artículo 19, número 26 del proyecto constitucional, en específico el uso de la palabra remuneración. Con eso parto, ¿no? Lo que vamos a analizar entonces es el artículo 19.25, que establece el derecho al trabajo decente, libre elección y contratación, y se habla así que el derecho al trabajo decente integra, ¿no es cierto?, una remuneración justa. Y ahí es justamente lo que se va a analizar, ¿no? El uso de la palabra remuneración justa, de ese grupo de palabras. Tras esto, lo que uno tiene que tener presente antes de dar cuenta de lo que son las propuestas en torno a esta temática es que lo que uno tiene o debiera considerar como lo que es una constitución. Una constitución uno la puede establecer como, en términos muy simples, como un cuerpo normativo en el que se establecen diversas instituciones en sus aspectos fundamentales, ¿no? Pero si uno lo observa desde el punto de vista político, la constitución es, guste o no, para algunos, es un cuerpo político. Desde la vista política, la Constitución es un cuerpo político. Y lo que deberá hacer es abrir el campo para discusiones políticas, ¿no? Y ese es justamente uno de los puntos críticos por los cuales, valga la redundancia, critico esta propuesta digamos, el proyecto constitucional de 2023. Ahora, si nos vamos a lo que son las últimas propuestas al respecto, vamos a tener el proyecto del 2022 que establecía en su artículo 46, particularmente su numeral número 2, que las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a una remuneración, insisto, equitativa, justa y suficiente. Si nos vamos al proyecto anterior, ¿no es cierto?, que fue el de su excelencia Michelle Bachelet, el mensaje 407-365, que fue ingresado 5 días antes que terminara el gobierno de doña Michelle, establece en su 19 número 23 que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libertad de trabajo con una justa retribución, que es distinto a remuneración. Ahora, ¿por qué el señor Pizarro insistirá tanto en que es malo remuneración? Bueno, lo vamos a ver de inmediato. Lo vamos a ver de inmediato. ¿Y por qué prefiero, y desde ya aquí, a diferencia de lo que ocurre en el póker, me bajo inmediatamente las cartas? ¿Por qué hablo justamente de que esto es mejor hablar de retribución en vez de remuneración? Pues bien, por motivos bastante simples, ¿no? Pareciera ser que cuando nosotros pretendemos hacer una nueva constitución, pretendemos mejorar justamente aquello que estaba hablando hace algunos minutos atrás, nuestra comprensión de lo político, posibilitar la política. Una de las mayores críticas que se efectuaban por parte de determinados movimientos que impulsaron la génesis de esta nueva constitución apuntaban justamente a que la constitución de 1980 era algo así como una camisa de fuerza, ¿no?, que inhibía en el fondo la posibilidad de poder hacer política, disentir, discernir, promover y de alguna manera instar al cambio normativo tanto a nivel constitucional como a nivel infraconstitucional. Pues bien, justamente y contradictoriamente, si uno observa lo que fue el resultado constitucional del 2022, vamos a tener que, mediante la palabra remuneración, ya voy al punto, ya voy justamente al punto, ¿por qué no me parece correcto remuneración? Lo que se inhibe es justamente la política. Eso es lo que se inhibe, la posibilidad de disentir. Y el proyecto del 2023 cae en el mismo error, exactamente el mismo error. No nos posibilita evolucionar en torno a lo que debiera ser justamente una materia de suyo esencial. ¿Cuál es la posibilidad de hacer política, de disentir y de elaborar proyectos más omnicomprensivos en torno a los conceptos que se están manejando? Y ahí es donde está el problema. Entonces, efectuada esta microintroducción un poco más compleja, vamos a lo que es el plan de exposición, que lo voy a resumir justamente en menos de 5 minutos, creo yo. ¿Qué es lo que entendemos por remuneración? Remuneración, en términos muy simples, ¿y por qué ataco el tema del empleo de remuneración? La palabra remuneración tiene un uso particularmente concreto.
Y ese uso concreto está radicado en el Código del Trabajo. La remuneración, y no me voy a ir a las definiciones legales, es la contraprestación en dinero o en especie que efectúa un trabajador como contraprestación del trabajo realizado a favor de alguien denominado empresa, empleado, lo que usted quiera. Pero eso tiene una denominación y un uso particularmente concreto. Trabajador, digamos, ejecuta un trabajo y percibe por ello una remuneración. Fíjense lo que es esto, ¿no? Tiene un uso particularmente claro. La remuneración es la contraprestación en el marco de un contrato de trabajo, ¿ya? Por tanto, si uno parte de esa base, la Constitución o el proyecto constitucional de 2023, incluso el que le precede de 2022, hablan justamente de única y exclusivamente de remuneración. Solo se acotan a lo que es el Código del Trabajo. Y eso es un pecado, por así decirlo, que se va desarrollando en lo que es el texto o el proyecto constitucional. Por tanto, limitamos la posibilidad de poder discutir cuestiones tan elementales que, como por ejemplo la prestación de los honorarios. Y contradictoriamente el Código del Trabajo se ha metido progresivamente a regular materias de suyo origen civil, como por ejemplo la relación de los Uber, la relación de lo que son las plataformas digitales, que son gente que normalmente, aun cuando exista la posibilidad, pero esa posibilidad existe del empleador de contratarlos por vía contrato de trabajo, normalmente, porque sale más barato, los van a contratar por honorario. Y ahí no corre el tema de la justeza y la equitatividad buscada por el Código, por la Constitución. Por tanto, es la misma Constitución la que contradictoriamente nos inhibe de poder desarrollar cuestiones de suyo políticamente interesantes, como es la de discutir y ampliar el espectro tutelar del derecho al trabajo a gente que normalmente no lo tiene. Y ese es un punto en que la Constitución falla rotundamente en torno a lo que es la racionalidad de lo buscado, ¿no? Un código político debiera buscar la progresión justamente de su protección tutelar en el aspecto subjetivo y objetivo, personas y materias, ¿no? Y eso es un punto que desconoce la Constitución. Evolucionariamente, mejor dicho, cae en un error. ¿Y por qué es mejor retribución? Porque retribución, y aquí es donde probablemente a nivel gramatical los constituyentes dicen, no, esto pertenece al tiempo de Pinochet y por lo tanto no corresponde. Oye, por favor, acabemos con los reduccionismos, maduremos políticamente alguna vez. Lo que ocurre es que retribución amplía el espectro. La retribución es la recompensa que efectúa alguien por el pago de algo, por hacer algo. Y es más amplio. Abarca justamente a las personas que acaba de mencionar, que justamente son objetos recientes por la madurez que va alcanzando el derecho al trabajo conforme va avanzando en el tiempo. Y además, la retribución no se agota en lo netamente remuneracional. Piénsese, ¿por qué siempre cuando terminan las relaciones laborales, normalmente por necesidades de la empresa, que son un alto porcentaje en Chile, tenemos que son 11 años solamente? ¿Por qué? ¿Por qué sea eso? ¿Por qué no pensar que efectivamente las indemnizaciones por término de trabajo son en cierto modo una retribución, una recompensa por justamente haber tenido una estabilidad laboral ganada, que nadie la regala, por el hecho de haber trabajado largo tiempo para un empleador o para alguien que supera la noción de empleador, ¿no? Que provee, por ejemplo, una plataforma de servicios para que la persona se desarrolle. Así las cosas, en el fondo, si uno piensa en que si hemos retrocedido o no, fíjese que yo no soy de la idea de retroceder o no. Creo que somos atemporalmente ridículos en torno a la hora de colocar remuneración, porque el mundo avanza de una determinada manera y la Constitución está constriñendo la posibilidad de resguardar los intereses tanto de todas las partes involucradas por el solo hecho de colocar un término que inhibe la política. Y ese es el punto. La Constitución en este punto inhibe la posibilidad de hacer política en una cuestión tan relevante como es la de justamente tener lo justo, retribuirnos lo justo por algo que merecidamente hacemos. Entonces, desde esa perspectiva, las posibilidades de lo retributivo son políticamente mucho más fuertes que las de lo remuneracional. E insto, ¿no es cierto?, a que justamente en honor al desarrollo del derecho del trabajo y las posibilidades tutelares del mismo, y justamente también de lo administrativo, pensando en los funcionarios públicos, pensando también en otro tipo de desarrollos laborales y no laborales en un sentido asociado al Código del Trabajo, podamos ir desarrollando la posibilidad de que esta gente pueda retribuirse
lo justo y lo equitativamente que merecen. Es cuanto tengo que indicar. Muchas gracias.